Bueno, es un placer, un honor recibir a la increíble Teresa Herrera, quien lucha y ha luchado toda su vida con una agenda intachable, si hablamos de género. Una mujer que se hace el lugar para todos y para todas. Así que, bueno, un honor, como siempre, estar cerca tuyo. En la televisión y en la vida, en las dos cosas. Gracias. Bienvenida, Tere. Gracias por la invitación. Felicitaciones por el nuevo programa. Muchas gracias. Felicitaciones a Catita por el estreno de ayer, Gracias. que espero ir a ver próximamente. ¿Cómo no? Estarás No te lo invitada pierdas. cuando Y usted lo diga. aplaudirte. Fuimos compañeras en Monólogos de la Vagina, así que yo 2005. ya la conozco como actriz. ¿Cómo te Tremendo. desarrolló? ¿Cómo te sentís en el escenario vos? Con mucha adrenalina. ¿Sí? Impactante lo que Con hacía. mucha adrenalina, con mucha adrenalina. Digo, yo tengo 3 experiencias de teatro, además soy casi una... Fue Monólogo de la Vagina. También hicimos Patria También del hicimos Bicentenario Patria. y después Brava. Bravas, ¿no? Y Bravas. Claro, y después Bravas, Bravas. sí, sí. Y después- Que aparte hemos pasado por varias salas que en el Solís estuvimos. ¿Y Bravas no fue en la Cita Rosa también? También, Sí, varias, y sí, estuvimos en el Sobre. Solís. Yo, sin embargo, hay una experiencia que es como la más fuerte, que fue cuando estuvimos en Maldonado con Monólogos de la Vagina, Uy, porque sí. el tema de la gente tan cerca, Porque es aparte como tenía un muy formato distinto, ¿no? Es como muy diferente, es como que estás tocando y el espectador te está... sí. Realmente, pero bueno, a mí la verdad que es mi vocación frustrada, siento. No, pero no es frustrada porque No, te tan has frustrada, sabido porque- subir a las claro, tablas y has sí, defendido sí. con una cancha que todos quisieran, ¿eh? Mirá que abría una maleta roja Sí, ya y sé. hablaba de unas cosas bastante interesantes, Teresa Herrera, con un sexapil brutal, así como la ven a ella. Bueno, queríamos empezar en una suerte de sumergirnos en este tema con la seriedad que implica, pero capaz de poder contarle a la gente, explicarle a la gente y dar definiciones claras, concretas y hablar como se debe hablar, que a veces no es lo más corriente, un poco por ignorancia, un poco porque todos somos culpables también de no saber exactamente cómo se debe hablar y en qué términos. Entonces por eso hablábamos con Mari el otro día, hablábamos con Nani, con el Pelado, y tal vez empezamos como por el acoso y después podemos seguir subiendo y viendo de qué se trata. Hablemos del acoso laboral y hablemos del acoso también callejero. Y ahí empezamos como a sumergirnos en estas aguas, que no son gratas, pero también hay que tener esperanza en todos los temas de la vida. Vamos, Tere. Si hablamos de acoso, hablamos Yo de... siempre digo que soy feminista porque tengo esperanza, si no... Eso mismo. Si Me no encanta. tuviera esperanza no podría ser. Yo creo que el acoso es tal vez la cosa que tenemos más naturalizada y que no nos damos cuenta. Yo siempre hago un cuento que me parece que es como muy claro. Yo, como algunos saben, no todos, pero la mitad de mi vida nací en Argentina, la mitad de mi vida viví acá y la otra mitad en Argentina. Y tenía que viajar todos los días de Monte Grande a Buenos Aires, a la capital, ¿no? Porque trabajaba, porque estudiaba, por un montón. No recuerdo realmente ninguna semana en la cual un señor no me haya mostrado sus genitales en el intermedio entre los dos vagones del tren, o que no me hayan, entre comillas, como le dicen en Argentina, apoyado en el colectivo o intentado tocar. Y las mujeres que me están mirando, ¿a cuántas les habrá pasado que acá en el hombro mientras iban en el ómnibus? Y sin embargo es algo que durante muchos años estuvo absolutamente naturalizado, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurría que eso era un delito, que había que denunciarlo, que había que cambiarlo. Bueno, hoy en día eso está está legislado afortunadamente con la ley integral, pero además, por ejemplo, en Ciudad de México, a pesar de que a nadie le gusta la solución, hay subterráneos para las mujeres y subterráneos para los varones. Eso es increíble. Claro, pero es decir, ese es el mundo en el cual nos toca vivir. Y eso pasa también acá todos los días. Lo que pasa es que esto del acoso lo teníamos tan naturalizado, estaba tan naturalizado que el jefe cobrara derecho de pernada para el ascenso. Derecho de pernada es digo por las dudas porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Era lo que se decía en la época del medioevo, el señor feudal tenía derecho a desvirgar a las doncellas antes de que se casaran. Eso es el derecho de pernada. Y bueno, también todos y todas los que me están viendo saben que en muchos empleos y en muchos lugares eso ha pasado. Y sigue pasando. Sigue pasando. Si pasará, bueno, todos conocemos lo que está pasando en Hollywood ahora con el Me Too. Pero también, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Sí. pero también existe la contraparte de eso.
la mujer que quiere ascender, entonces por eso va y lo busca. Claro, pero Porque eso existe también. lo que pasa es que el tema es un tema de poder. Entonces, la mujer que quiere ascender y pone su cuerpo para eso, en realidad está en una situación de desigualdad. Cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de abuso, lo que hablamos es de temas de poder. No hablamos de un consentimiento, no hablamos de... ¿Por qué? Porque en este mundo, y desde que el mundo es mundo, porque ni siquiera es un tema del capitalismo, desde que el mundo es mundo, los varones están en una escala más alta que las mujeres. El patriarcado es algo que existe, salvo en las primeras organizaciones comunitarias que eran, pero bueno, la Biblia empieza ya con eso. La Biblia empieza con eso, entonces, bueno, cosa más patriarcal que las religiones de todo tipo no debe haber. Entonces, yo me niego a juzgar a las mujeres cuando hacen esas cosas. Claro, yo no lo haría, y probablemente tú tampoco, pero a veces las mujeres somos las principales enemigas de las otras mujeres. No, eso seguro. Entonces, y nos juzgamos con una vara mucho más dura por ahí de lo que nos juzgan los varones. Entonces, también en eso tenemos que tener claro, cuando una mujer llega a esa situación, muchas veces no es porque le guste o por cosa por el estilo, sino porque el varón tiene el poder. Y la forma que ella encuentra de poder subir en una situación o conseguir un empleo o conseguir un papel en el estrellato, exactamente, es eso. Pero eso no significa que tengamos que pensar así a tabla rasa y decir, no, en realidad la culpa o la responsabilidad es de ella. Yo no creo que sea la culpa, pero creo también ese tipo de conductas como que alimentan ese sistema también. Sin duda que alimentan, porque insisto, todos tenemos naturalizados estos temas. Entonces por ahí es natural. Me acuerdo de una serie de televisión que impensable que sea muy feminista, pero una serie de televisión donde, se me borra el nombre ahora, pero donde la protagonista era primero una policía rubia y después una policía morocha, que es muy larga, que existe hace, no sé, debe ser más de 15 años. Pero que la policía morocha le dice a ella en un momento dado, a la rubia, tú que ascendiste de la forma tradicional. Y ella le dice, ¿cuál es la forma tradicional? Y ella le dice, te acostaste con el jefe. Entonces, induda, no es una serie que sea feminista, salvo que las protagonistas son mujeres, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es desnaturalizar ese tipo de situaciones. Se dio en un caso ahora con lo que hablás, porque está bueno poner algunos casos concretos. Me acuerdo con las chicas, con algunos que formaban parte de la empresa de Kutza, ¿se acuerdan aquel caso? Sí. Exactamente. Que mucha gente hacía hincapié en las fotos provocadoras que tenían estas chicas que eran menores de edad. Claro. O que algunas tenían relaciones más formales de lo que nos enteramos luego, que sabían que capaz tenía una relación con una de las personas. Claro, pero son relaciones desiguales, porque el poder está de otro lado. Hacer el foco en las chiquilinas no tendría que ser la manera de mirar. No, porque además esas gurisas eran gurisas que habían sufrido vulneración de derechos desde que habían nacido. Exactamente. Entonces, digo, realmente... Es imposible apelar a que ellas traten de desenmascarar esa situación, claro, y la manejan. O opina eso, tiene que mirar todo el contexto y todo lo que 100%. Pasó detrás. Teresa, vos decías recién... Puedo hacer una pregunta haciendo con las definiciones, que me parece una definición como un poco urgente. ¿Cómo definís el feminismo? ¿Cómo defino el feminismo? El feminismo es una perspectiva que lo que intenta es, hay un conjunto teórico, hay un acumulado histórico, que lo que intentamos es la equidad entre los géneros. La gente confunde mucho, y lo voy a decir por la negativa, embrismo con feminismo. El embrismo es estar en contra de los varones, es lo contrario del machismo, digamos. Nosotros lo que queremos las feministas es la equidad. Y además hemos hecho durante 200 años, o más de 200 años, la revolución más grande y más incruenta del mundo. Hoy en día, las mujeres votamos porque hubo feministas y hay feministas. Las mujeres manejamos nuestro dinero por la feminista. Ni que hablar en nuestro país, pero digo en el mundo en general. Absolutamente. Manejamos nuestro dinero porque hubo feministas que pelearon por eso, votamos por eso. Es decir, hay un conjunto, todo lo que ha sido el avance de las mujeres en el mundo, y eso ha sido sin derramar ni una gota de sangre, salvo la sangre de nuestras propias mártires. Es decir, las mujeres que, por ejemplo, por pelear por un mejor salario, murieron, que es lo que conmemoramos, por ejemplo, el 8 de marzo. O las hermanas Mirabal en República Dominicana, que es lo que conmemoramos el 25 de noviembre. Exacto. Es decir, es
Por eso cuando se nos acusa a las feministas de ser violentas, realmente es una acusación más que infundada, porque toda la historia y la trayectoria del movimiento feminista demuestra que nosotras lo que buscamos es la equidad entre los géneros. Lo que pasa, y voy contigo, Pele, No, me vas tranquila. a disculpar. No. Lo que pasa muchas veces, la última marcha del 25 de noviembre, la cual la caminamos casi juntas, en la Intendencia ocurrieron algunas cosas que es lo que pasa muchas veces cuando hay marchas. Se presentan otros colectivos queriendo a veces como adueñarse de la situación porque van a ser vistas ese día. Y a veces desdibuja lo que es el colectivo del que habla Teresa. Yo voy a decir una cosa. Cuando gana Peñarol o Nacional, Eso te iba a decir. 18 de julio se destroza. Exactamente. ¿Tá? Nosotras hemos movilizado, hemos hecho las 2 marchas más grandes de la democracia, los 2 últimos 8 de marzo, y en realidad, sí, claro, todo el mundo dice, pintaron una iglesia. Las bombas rojas en la iglesia. Pintaron una iglesia. Fue lo único. Lo único. Es decir, no hay una vidriera, no hay nada. Y sin embargo, en cualquier otra manifestación se produce mucho más. Lo que pasa, el problema es que sí. No, se confunden las los feministas tantos. Pero movemos el poder. Ese es el problema. Estamos tratando de correr la aguja de cómo funciona el poder en la sociedad y eso es lo que molesta. Teresa, perdón. perdón. Quiero, me No, perdonás, no, Nani, no, después vamos No, contigo. tranquila, no hay problema. Estamos todos en lo mismo. Yo decía, si faltará mucho por hacer. Se ha hecho muchísimo, seguramente, ¿verdad? Pero si faltará por hacer, que la ley dice que no tiene que haber un trabajo femenino y un trabajo masculino. Y sin embargo uno abre el diario y encuentra un trabajo femenino y un trabajo masculino. Que el 20% sea ya como hecho de que gane una mujer más a igual trabajo, igual remuneración, debería ser siempre así, ¿verdad? Salvo excepciones. Yo trabajo también en la salud y las enfermeras ganan igual que los enfermeros. Sí. Pero en muchos lugares no se hace así. Y a mí lo que más me llama la atención, Teresa, y en eso quiero preguntar, primero, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo en todo este tema? ¿No? Y segundo, los números que asustan. Los números. Este último año fueron 40.000 más o menos denuncias. Hay 175.000 mujeres que son violentadas. Estamos por ahí, ¿no? Está perfecto. La cifra que estás diciendo está perfecta y en el último año mataron a 30 mujeres, hubo 30 femicidios y yo voy a hacer una comparación, no voy a comparar con países que no llevan estadísticas adecuadas, voy a comparar con Chile, que lleva las mismas prolijas estadísticas que Uruguay y además es un país latinoamericano, está prácticamente al lado, o sea, podemos compararnos perfectamente. En Chile hay 18 millones de habitantes, en Uruguay hay 3.400.000. El año pasado mataron 30 mujeres en Uruguay, mataron 34 en Chile. ¿Hace falta decir algo más sobre el machismo que mata en Uruguay? Porque hay gente que lo sigue negando. ¿Cuál es la visión de la gente que realmente le parece que se es exagerado? Porque en este necesitamos un cambio cultural, Claro, porque de además, yo recién ponía el ejemplo de México y decía, pero en México todo el mundo dice que es machista sin ningún problema. En Uruguay tenemos un discurso políticamente correcto, pero tenemos hechos que no son así, incluso desde el punto de vista del poder. Sí, claro, se aprueba la ley integral, pero no le votan los recursos necesarios. Sí, como una toma de pelo. Entonces, digo, hay una letra que hay que cumplir y que, bueno, se está cumpliendo en lo que se puede, pero como un falta avance, muchísimo. pero claro, pero falta es como muchísimo. la ley de cuota. Claro, pero a ver, pensemos en los últimos hechos que ocurrieron en Uruguay. Y a mí me gusta simbolizar con frases. Quebracho. Padre del novio de la muchacha que el homicida mató a su mamá y al policía. O sea, de la pareja de Sí, iba por ella y termina matando a la madre. El señor que le quemaron sus pertenencias. Exacto. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Alguien se acuerda lo que dijo? Esto fue un problema de polleras. Sí, una frase del 1500. Entonces, las mujeres ni siquiera somos mujeres, somos polleras. Es decir, ni siquiera somos personas, parece. Entonces, digo, esa frase de alguna manera resume cuál es la concepción con la cual nos movemos. En el interior tenemos un núcleo muy duro. Te iba a hacer esa pregunta. El otro día le preguntaba a los chicos si podían decirme si les parecía, y entonces ahora vos que tenés estadísticas, si en el interior ocurre más. Bueno, la mayoría de los femicidios han sido en el interior en los últimos 2 años. Han sido en el interior y los ex. Es decir,
el varón que no tolera Que la mujer lo deje. que la mujer lo deje, ¿no? Mucha gente dice, ahora hay más, no, ahora tenemos mejores estadísticas y también sabemos que en realidad es mucho más los ex, porque las mujeres dejaron de tolerar situaciones durante años Que ya han querido borrar, que antes toleraban. suerte. Por eso los 40.000 denuncias. Nani. Totalmente. No, yo quiero apartarme totalmente del tema de los femicidios porque creo que es un tema que es innegable, que es un flagelo de nuestra sociedad, ¿no? Y mundial, aparentemente. Pero voy de vuelta al tema del acoso, ¿no? Vos decías de que las hembristas es algo diferente de las feministas. ¿Qué pasa cuando en las redes sociales se viene criticando ya como si fuera una especie de bullying a un varón que de repente puede hacer una declaración por el Día de la Mujer? ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Desde qué lugar hablan? ¿Desde hembristas o desde las feministas? A mí me parece que en realidad las redes sociales son un lugar que da para cualquier cosa. Entonces, de la misma manera yo te podría decir que si uno lee los comentarios que hacen algunos varones en torno a las mujeres, o que me hacen a mí misma, ¿no? Las amenazas, los insultos, en realidad yo no sé desde qué lugar, porque tampoco puedo decir exactamente, porque además las redes sociales tienen además ese problema, ¿no? Es decir, el problema del anonimato, el problema de que la gente dice cualquier cosa sin fundamento, ¿Pero sin pensás que necesidad de el fundamento. término feminista se pudo haber malinterpretado quizás por otros colectivos y tomar unas luchas unas luchas que son legítimas y necesarias A ver, y llevarlas a un extremo? Yo creo que como todo movimiento muy grande, el feminismo tiene distintos sectores. Afortunadamente dejamos de ser, no sé, hace 30 años atrás, tú decías en el Uruguay que había violencia contra las mujeres y te decían que estabas loca, que eso no pasaba en la Suiza de América. No hace 30 años, en la década del 90. Ni siquiera 30 años. Entonces, en realidad, afortunadamente ahora eso hemos avanzado, porque también tenemos que ver el vaso medio lleno. Entonces es un movimiento muy grande, un movimiento donde hay objetivos comunes, pero a veces las estrategias o las tácticas no son exactamente las mismas desde cualquier lugar. Y por supuesto que como todo grupo humano enorme, hay algunas personas con las cuales yo puedo no compartir, o qué sé yo, mi organización, que es la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Está muy Sexual, tranquila de cómo se maneja, que abarca más de 30 organizaciones de todo el país. Digo, nosotros tenemos una trayectoria y hay compañeras de otros colectivos feministas, digo, que tienen. Y bueno, lo que pasa que el tema es que tampoco podés decir, a mí sinceramente, me preocupa mucho más el patriarcado, el machismo y la agresividad de los varones en esta situación actual, en la cual realmente el movimiento de mujeres está avanzando en conquista de derechos, que lo que puede ser la desviación o la agresividad de algún grupo. Claro, yo siento de que mujeres. ellas, o que ellas o ellos, porque a veces son hombres y mujeres, Sí. no representan nada, básicamente. Claro, pero Ensucian el nombre, hacen mucho daño mucho y daño. se crea mucho más violencia Claro, pero en la mucho sociedad. más daño ha hecho el patriarcado a lo largo de toda la historia. No, por Y el supuesto. machismo ni que hablar. Pero no, ni que hablar, eso es así. Pero al lado que apunta Nani es que hay mucha violencia en las redes, a los que todos, por H o por B, Sí, sí. y eso es así, y Sí. va a seguir pasando, y Va a creo que no seguir corresponden, con esos fundamentos de violencia, no pueden estar alineados con ningún grupo que luche como lucha la red. Ibas a hacer la última pregunta y tenemos que despedir a... No tenemos. No tenemos tiempo. Bueno, pero volvemos, No, ¿verdad? Próxima visita. Nos vamos a un bloque. ¿Qué hora es? Son? Y 29. Se voló. ¡Ah! Me quiero matar. Bueno, vas a volver, Tere. Por supuesto, cuando quieran. Ella es una amiga, creo que más te digo, si capaz, Mari, dejás esa pregunta planteada. Esto es un tema que es tema de agenda, tendría que ser, vamos a hacerlo nosotros en este lugar, de agenda política, social y humana de todos los días. Así que si la semana que viene tenés tiempo, vamos a darle un cierre con un poquito más de minutos. Acordamos el día y vemos. Sí. ¿Quedamos así? Gracias, Tere. Con este aplauso despedimos a Teresa, que era socióloga y presidenta de la Red contra la Violencia Sexual. Nos vamos hasta mañana. Tenemos invitados muy especiales, ¿eh? ¿Ya los puedo adelantar los invitados? Sí. Ah, una tanda, nene. Son y 29. Dije, ya está. Vamos a hacer una tanda como pedada, que ya venimos. Acá te quiero ver. I don't wanna die today. I don't wanna die. Falling
only wanna be alive.